¿Cómo les va? Muy pero buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Conexión Agro. Me causa a veces gracia el flaquito que se cruza, como le decimos nosotros, que vengo a hacer yo, ¿no? En carácter artístico casi, en una tranquera acá cerca de Mar del Plata. ¿Cómo andan? Bueno, nueva edición de Conexión Agro, arrancando el octavo mes del año, bueno, arrancando obviamente con muchos nuevos bríos. Noticia de la semana pasada, lo que tiene que ver definitivamente con la implementación de la caravana electrónica. Sí, que recordemos ya del año pasado se venía trabajando, se creía que iba a ser para febrero, que iba a ser para marzo el año pasado, finalmente se instaura para el 1 de enero del 2026. Y vos decís, ¿cómo? ¿Tengo que ponerle a todos caravanas? Y sí, por lo pronto a los que van naciendo se va a ir aplicando este chip, esta caravana electrónica que permite obviamente aquí, como vemos en imágenes, después vos con este testigo, con este tipo lápiz láser, ver qué animal es y tener ahí un registro de cada uno de ellos. Por ejemplo, si vas de un campo a otro, ya automáticamente vas tocando cada una de las vacas, te dice en ese testigo de qué se trata, cuál es, cuánto pesa, qué animal es, qué caravana tiene y bueno, cuando lo podés mandar directamente al celu, a una aplicación, y ahí mandas un archivo al del otro campo o al de finalización de faena y demás. Lo que se busca obviamente en esto es tener lo que se llama la trazabilidad también del animal. Esto es que, no sé, un francés abajo de la Torre Eiffel se esté comiendo un bife y diga, este bife viene de un campo de General Madariaga. Comienza la Sociedad Rural de Palermo en uno de los pabellones, los más grandes, en el predio de la Sociedad Rural de Palermo, ahí en la avenida Sarmiento, en Capital, una nueva edición del Congreso de APRESID, este Congreso de la Asociación Argentina de Siembra Directa, que este año se denomina Código Abierto. Que ya es el segundo año consecutivo que se hace en Buenos Aires, venía siempre haciéndose en Rosario, en el Salón Metropolitano, pero ya del año pasado, este nexo que hay con la gente de Exponenciar, que son los mismos que organizan Expo Agro, se hace en la Rural de Palermo. Así que vamos a estar a partir del día miércoles ya, mañana estamos viajando, vamos a estar el día miércoles, jueves y viernes, cubriendo todo lo que pase. Va a ser seguramente material para el próximo día lunes, pero dentro de lo que fue la Expo Rural de Palermo se hizo un relanzamiento de este congreso que comienza pasado mañana, que como decíamos se denomina este año Código Abierto, y es por eso que hablamos con Paola Díaz, una de las referentes obviamente organizadoras del congreso, y que nos daba detalle de lo que va a pasar. La escuchamos. La verdad que venimos muy bien, muy agradecidos con las empresas, con Marcelo lo mencionó el presidente de APRESID, el año tan complejo para las empresas, para el productor, y agradecemos mucho el acompañamiento que estamos teniendo. Ya estamos en la recta final, muy preparados con el hall comercial, pero también mucho antes preparados con las 9 salas en simultáneo que vamos a tener con todo el contenido. 15 años de REM, sí, que yo cargo que van a tener vestido y eso, pero parece que eso no va a suceder, pero sí van a haber charlas con técnicos referentes desde el inicio de REM, como Augusto Casmus, Flopper, la gente de Tucumán, pero también cordobeses como Roberto Peralta y Tino de Rossi, que también han aportado mucho al programa. Para armar el contenido, lo que primero hacemos es el lema. Entonces, trabajamos mucho y eso es hay que rumiar el lema, lo hablamos mucho, este año salió después de la experiencia anterior, ser consecuentes con lo que pensamos y hacemos, por eso esto de invitar a todas las partes a colaborar. Vimos en Buenos Aires el impacto que había tenido el Congreso, esto de invitar a todas las partes a hacer, digamos, a colaborar con la agricultura o con la producción, porque también hay mucha ganadería este año, con la producción agropecuaria sustentable. En realidad, bueno, Actech y el Demo Day, pero que tenemos bastante de innovación, el panel de desafíos globales, el eje de desafíos globales con nuestra alianza con el ICA, mencionaba que Rata Amlal es muy importante que vuelva a visitarnos, siendo que ya no viaja tanto, toda la comitiva del ICA, haciendo mucho foco en la seguridad energética o en cómo abordar la producción de alimentos a nivel global. Y me encontré navegando las redes con una domadora. La verdad que me encontré, leí su historia, es de un pueblo de General Hacha de La Pampa, y digo, la tenemos que conocer y la tenemos que entrevistar. Ella es Eugenia Fuentes, y que ya la tengo ahí del otro lado preparada. Eugenia, ¿cómo estás? Ariel Islas, de aquí de Conexión Agro para Canal 8 Stream de Mar del Plata. ¿Cómo estás?
Hola Ariel, muy bien, ¿y vos? Un gusto. Pero muy bien. Vos sabés que lo que decía, lo que escuchabas, ¿no? Yo me he criado, soy un hombre de a caballo, así se dice, vos vas a entender lo que... me he criado yendo a la escuela a caballo, como creo que vos también lo hiciste. Y cuando vi tu historia, la verdad que estuvo bueno. Digo, primero por la historia de vida, que como el caballo te salvó la vida. Y después, bueno, cómo estás reflejando también esto de que te has convertido en una domadora de caballos. Pero vamos a ir de a poco, vamos a ir arrancando. ¿Sos nativa de General Hacha? ¿Estás ahí ahora? ¿Te fuiste justo ahora a tu pueblo o estás en otro lado? No, soy de General Hacha La Pampa y me fui de Hacha hace bastante, o Ajá. sea, en un momento volví, después me volví a ir. Ahora estoy viviendo en General Las Heras, Ajá. en el Aras Don Carlos, que es un lugar donde trabajé del 2008 al 2011 y volví ahora y la verdad estoy muy contenta acá también. Siempre Ajá. extrañando el pueblo. Está bien. Pero volvías a Hacha hoy, o me dijiste que volvías a Hacha o que estabas por ir hoy justo, Sí, ¿no? sí, siempre volví, lo que pasa que bueno, cuando empecé a trabajar para este lugar hace muchos años y después empecé a viajar y demás, me quedaba muy lejos Hacha de todo. Claro. Entonces con mucho dolor me tuve que ir un poco de mi pueblo como para poder abrir nuevos caminos. Ujú. Bueno, a ver, tu historia con el caballo arranca, vos ya eras del campo, entiendo, pero tu historia del caballo, con el caballo, entiendo, pasa por un problema de salud, ¿es así? Sí, o sea, en realidad siempre cuento, desde muy chiquita, yo tenía 2 años y algo, y ya fanática de los caballos, me encantaba ir con mi viejo al campo. Antes de que me agarre el problema de la pierna, yo ya era un amante de los caballos, digamos, era muy chica, pero me apasionaban. Después pasó este problema que tuve en la pierna, que digamos que los caballos ahí fueron como, no solo sanadores, sino descubrir un mundo nuevo con ellos, ¿no? Claro, claro, claro. A ver, tu papá de campo trabajaba en el campo, ¿qué hacía? Sí, mi viejo es consignatario Ajá. ahí en Hacha. Y bueno, sí, siempre en el campo, trabajando con las vacas, Está haciendo un muy poco de bien. todo ahí. Está muy bien. Y a ver, ¿cómo te sanó el caballo? Porque yo siempre digo que el caballo, bueno, vos no te voy a contar a vos, pero siempre se lo digo a la gente, el caballo como una persona, tiene genio, ¿viste? El caballo siente lo mismo que nosotros, se levanta de la misma manera que nosotros, se anda con el pie cruzado igual que nosotros, o sea, es como una persona. Sí, en realidad son más simples que nosotros y Ajá. mucho más evolucionados, te podría decir. Claro. Pero, ay, me perdí lo que me preguntaste justo No, ahorita en mi hijo. que te decía cómo, ahí llegó justo la nena, que Esa- cómo te sanó el caballo, cómo te salvó y cómo Ah, te ¿cómo me sanó sanó? también Bueno, te cuento. O de sea, esa a mí dolencia. me agarró este problema en la cadera donde yo no iba a poder caminar, iba a tener varias dificultades. Ujú. Y nada, o sea, lo que me empieza a pasar es, y mi papá me regala en ese momento un caballo que se llamaba Soquete, Ujú. que era un caballo que no era muy fácil de montar, no era muy manso. Yo tenía 6 años y nada, yo me iba con las muletas, el caballo se quedaba quieto y yo podía andar todo el día juntando vacas, haciendo un poco de todo. Y cuando por ahí otra persona quería montarlo, el caballo o no se dejaba Claro. o bueno, tenía una actitud totalmente distinta. Claro. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puede ser que el caballo se dé cuenta que me tiene que cuidar? O sea, me acuerdo que mi viejo me dijo, bueno, o sea, vas a poder seguir montando, pero si te caes no puedes montar más, porque no sabía muy bien qué iba a pasar con mi pierna. Claro. Y yo me subía y le decía al Soquete, bueno, por favor, cuídame, porque me moría si no podía andar a caballo. Claro, claro, claro. Entonces empecé a tener situaciones así con caballos que no se dejaban montar o caballos que no se dejaban agarrar, donde yo sentía que el caballo tenía otra actitud conmigo, ¿no? Claro. Pero no porque yo tenía algo especial, sino creo que, bueno, la mirada de, o sea, una niña inocente, con cero maldad y un montón de cuestiones que sucede, ellos lo perciben Tal cual. y podía conectar quizás desde otro lado. Claro, claro. Eugenia, y a ver, ¿te sanó el caballo? O sea, esa dificultad que tenías en la pierna, ¿se fue? Sí, o sea, yo estuve casi 4 años con muletas. Mirá. Y, o sea, normalmente te tienen que operar, poner prótesis, y bueno, o sea, no tuve que pasar por nada de eso, gracias a Dios. Y fue una experiencia para mí siempre cuento que por ahí ahora es como, bueno, todo el mundo me pregunta sobre eso, pero fue una experiencia muy positiva para mí, o sea, tengo el mejor de los recuerdos de esa época, porque no solo me conectó con los caballos desde un lugar distinto, sino yo sentía que podía hacer cualquier cosa. Yo Claro. con las muletas corría, Sí, yo sí, podía sí. andar cualquier caballo, o sea, mi autoestima, yo estaba muy bien.
Claro. ¿Te acordás cómo arrancó eso? Digo, cuando querías esa decisión, digo, le comunicaste a tu familia y dijiste, mira, quiero ser domadora de caballo. Más allá de que tu familia sea de campo, ¿cómo lo tomaron? No, por eso te digo, o sea, no fue que un día dije voy a ser domadora, fue ir haciendo cursos, yo después me fui a España. Cuando volví de España, bueno, ahí un poco le conté a mi viejo, le digo, mirá, me gustaría tener mi centro, como empezar a domar caballos, qué sé yo. La realidad es que, o sea, mi viejo que era el que estaba en el campo, porque mi mamá también siempre me apoyó, pero bueno, mi viejo que era del campo, o sea, nunca fue, o no lo vas a poder hacer, o bueno, dale, te ayudo, vamos viendo, y me dieron una mano en armando el lugar y demás. Y después las cosas se fueron dando, o sea, como muy de golpe me encontré domando caballos de otras personas, yo iba a arrancar domando los míos, me encontré agarrando caballos que no se habían podido domar, que eran los que me mandaban, entonces fue como un camino que se fue abriendo de a poco, ¿viste? No fue que un día dije, ¿sabes qué? Voy a ser domadora y me mando, no. Me fue como llevando todo este tiempo. Está bien. Me leí que a veces viene y te dicen, hay preconceptos, ¿no? Del caballo, dicen, no, mira, la verdad, es duro, hace esto, hace lo otro, y como que vos escuchás, pero no das mucha bolilla. No, porque en realidad los caballos no tienen problemas, o sea, o si los tienen son generados por nosotros, o sea, no existe un caballo duro de boca, claro. Existe un caballo que no fue bien trabajado de la boca. Tal cual. No existe un caballo flojo de cincha. ¿Entendés? Existe un caballo que se cinchó en un mal momento por no estar preparado y generamos un problema, pero no suelo darle mucha bola porque normalmente no es lo que sucede, lo real. O sea, el caballo no tiene problema, somos nosotros, bueno, después hay que ver cómo desarmás eso que ya le generamos, ¿no? Claro, porque pasa un poco lo que decía, ¿no? El caballo presiente, digo, vos andás medio alunado, andás medio cruzado, el caballo se da cuenta. Sí, el caballo te dicen que espeja tu alma, el caballo sabe quién sos, qué te está pasando, qué estás atravesando, qué emociones estás atravesando en ese momento, o sea, el caballo no le puedes mentir, eso está bueno. Claro. Una vez leí que alguna frase que decía, el paraíso en el mundo está sobre el lomo de un caballo. ¿Es parecido a eso lo que digo? Sí, o sea, en realidad no sé si sobre el lomo, pero es al lado de un caballo, como donde más te guste, pero no sé, para las personas que nos apasionan los caballos, no. Yo creo que solo lo podemos entender quienes estamos medio locos con estas cuestiones, ¿no? Porque la felicidad o todo lo que te genera de estar con estos seres para mí es impagable. Seguro. Y obviamente el montar, cuando vos puedes montar desde un lugar distinto, donde sos un equipo y demás, mi sensación, siempre digo, es como estar volando. Para mí es mágico. Chicos, ha sido todo lo que tiene que ver con esta edición de Condicionado. Como digo siempre, síganos en nuestro canal de YouTube, en Canal 8 Stream, activen la campanita para tener la notificación de cuando arrancamos y denle me gusta, que realmente ayudan y mucho a lo que tiene que ver con la comunidad de este canal.